Síguenos en nuestras redes sociales. Seguimos acercándonos. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram como Radio U Central. Síguenos en Spotify, suscríbete a nuestro canal oficial de YouTube y míranos por nuestra señal de streaming en radio.ucentral.cl. Somos Radio U Central, desde el corazón de Santiago. En Radio U Central presentamos Resonar con Vínculos, un espacio de diálogo inclusivo y enriquecedor que celebra la diversidad de voces y perspectivas de las personas mayores en relación con el envejecimiento. Conducen Juan Carlos Catalán y Paola Díaz. Damos inicio a un nuevo capítulo de Resonar con Vínculos. Sean todas y todos muy bienvenidos. Y voy a pasar, pero rápidamente, a saludar a mi compañera Paola. Pau, ¿cómo has estado? Muy bien, Juan Carlos, ¿y tú? Bien, bien, aquí estamos con un día frío. Súper frío. Estamos terminando agosto ya, pasando dejando de lado agosto. agosto, ya está todo empezando a aparecer septiembre. Y ahí Sí. cada cual se prepara como puede, digo yo. Bueno, ya dimos la bienvenida a todo el mundo. Saludos a los chiquillos que están ahí en controles, por supuesto, como siempre, los compañeros ahí, Francisco y David, que están siempre ahí apoyando para que esto salga adelante. Así que muchos saludos, compañeros. Voy a pasar rápidamente a contarles a todos los que nos escuchan y nos ven de qué vamos a conversar el día de hoy. Tenemos dos invitadas súper interesantes, entretenidas aquí para poder conversar de esto, y vamos a hablar sobre un taller que está específicamente dirigido a personas mayores, mujeres, y que se llama He vivido la historia. Y para eso tenemos como invitadas a nuestras siguientes invitadas, valga la redundancia. Tenemos a Carla Serpa Videla. Voy a leer aquí su currículum breve para que sepamos con quiénes vamos a estar. Ella es antropóloga social y licenciada en antropología, con experiencia en coordinación y desarrollo de proyectos culturales y sociales, promoviendo el liderazgo, bienestar comunitario y mutuo cuidado, empoderamiento y participación ciudadana. Ha trabajado principalmente con redes de mujeres, organizaciones sociales y ONGs, con experiencia en investigación y relatoría en género y masculinidades, vasta experiencia en relatorías de auto y mutuo cuidado para mujeres y disidencia en América Latina y el Caribe. Actualmente trabaja en medio ambiente y cambio climático y facilitando cursos y talleres para mujeres desde la historia, el autocuidado y el mutuo cuidado. Carla, muy bienvenida a Resonar con Vínculos. Gracias. Muy bienvenida. Y también tenemos a Antonella Cayosia Pablaza. Antonella es licenciada en Historia de la Universidad de Santiago de Chile, USACH, obtuvo el título de profesora en la Pontificia Universidad Católica de Chile, cursó un diplomado en Estudios de Género en la Universidad de Chile también, tiene experiencia en investigación y divulgación de contenido en las áreas de Historia, Género y Patrimonio, ha sido facilitadora de talleres de historia de las mujeres con enfoque vivencial en distintos espacios como bibliotecas públicas, universidades, juntas de vecinos, sindicatos, residencia de personas mayores, centros culturales, entre otros. Antonella, muy bienvenida. Gracias. Bienvenidas. Gracias por aceptar nuestra invitación y yo creo que entremos de plano a conversar sobre este taller que seguramente va a levantar hartas expectativas, porque por lo que nos han contado previamente es bien interesante. Así que lo primero que le queríamos preguntar es ¿cómo surge esta idea y de dónde surge esta idea o iniciativa? Así que Carla, Antonella, la cancha es suya, como decimos. Gracias. Les voy a contar un poco cómo yo llegué a querer trabajar en tema con mujeres mayores y trabajar la historia con mujeres mayores. Como bien tú decías, yo soy antropóloga y desde que salí de la universidad me interesó el trabajo con mujeres en temas de empoderamiento, liderazgo, cómo promover su autonomía, ¿verdad? Y entré a un colectivo que se llama Colectivo Conspirando. Y en este espacio aprendí de que la historia, la memoria, atraviesa los cuerpos, es una memoria encarnada, una historia encarnada. Por tanto, en la medida que podíamos trabajar con el cuerpo, permitíamos que salieran estas memorias y esta historia, tanto personales como colectivas. Y nos dimos cuenta que el cuerpo entonces es este contenedor que guarda memorias. Pero no solamente son esas memorias de dolor, sino también de disfrute, de placer, de expansión. Y estas memorias, y además el cuerpo nos permite no solamente transformar esas memorias dolorosas y sanar, sino también nos permite, como dice Spinoza, no sabemos lo que puede un cuerpo, que es un filósofo, y Ivonne Guevara, que es una teóloga brasilera, dice:
todo pasa por el cuerpo, y en ese sentido también es a través del cuerpo que podemos recuperar memorias, historias, y transformarlas y sanarnos de ellas. Porque y es así como yo fui llegando a la historia, un poco como a través de mi tema desde la antropología del cuerpo, y cómo las mujeres, todas las políticas públicas, y sabemos que la historia de las mujeres está muy atravesada por su experiencia personal corporizada. Y así llegué también, más ahora al final de este tiempo de recorrido, a trabajar con muchas mujeres en América Latina y el Caribe, y ahí conocí a Lorena Cabnal, que es una feminista maya, y que ella habla de un concepto que se llama acuerpamiento, y la importancia de acuerparnos, que es encontrarnos en cuerpos, en colectividad, para sanar las heridas que en tanto mujeres hemos heredado de nuestros linajes. Violencias, abuso, no reconocimiento, poca legitimación. Y ella dice, es muy importante encontrarnos y acuerparnos entre mujeres para sanarnos nosotras mismas y nuestros linajes, pero no queda ahí, sino que además el recuperar la alegría rebelde nos permite transformarnos. Y es a partir de esa experiencia de trabajar con mujeres durante tanto tiempo, es que un día conversando con Antonella llegamos a la idea de que genial si yo podía aportar a esto que venía haciendo Antonella desde mi experiencia como antropóloga, con redes de mujeres, desde esta experiencia encarnada, corporal, con metodologías participativas que permiten ir al cuerpo, a la memoria corporizada. Antonella, entonces, ¿cómo llegas tú a esta idea, a esta iniciativa, a este proyecto? Bueno, yo a lo largo de mis estudios y mi trayectoria laboral, he ido buscando siempre que la historia colectiva, lo que entendemos por historia, interpele de alguna manera lo individual. Que te haga entender la propia vida, que no sea una historia como académica o hablada desde los macro procesos, sino que hacer este cruce entre historia colectiva e historia individual. Esa ha sido mi búsqueda particular, y en relación a las mujeres, mi trabajo siempre ha sido desde el feminismo y de las mujeres. Y es más, la historia yo la veo como una herramienta para conocerse, para entender la propia vida, para la transformación individual incluso. ¿Ya? De hecho, el Instagram en el cual tenemos las convocatorias, los talleres y todo lo que hemos generado, se llama justamente Historia para la Vida. Que la historia no quede en la academia, que la historia sirva además para que las mujeres reconozcan su aporte a la sociedad, al colectivo. Perfecto. Así es como llegan... Y otra cosa, sí. Me invitaron hace algunos años, el 2017 creo que fue, a hacer un taller de historia en una residencia para personas mayores. Ahí empieza el tema de las personas mayores. Perfecto. Y allí llegaban casi puras mujeres, hay más mujeres que hombres, y además son más las mujeres que llegan a los talleres. Y me di cuenta de algo súper particular, que era que los hombres tenían una visión de la historia que era como los presidentes, los próceres, y las mujeres tenían otra visión de la historia, como que lograban conectar más íntimamente con la historia, no como algo ajeno, no como algo externo. Y me encantó entonces, bueno, yo tenía la idea de no hacer una cuestión de historia así como expositiva, qué sé yo, sino como más vivencial. Y de ahí fue tomando forma esta idea de la historia desde una perspectiva vivencial y personal junto con lo colectivo. Sí. Interesante, qué lindo. Sí, tu tema además, Sí. o uno de tus temas. Sí. Quería hacer una pregunta al respecto, cómo interesante lo que dicen en cómo lo vivenciaron también las mujeres mayores, y cómo fue la recepción también de ellas al poder hablar sobre la historia,
¿Qué implicancia había, por ejemplo, esto del reconocimiento del cuerpo, lo histórico? Es muy relevante dar cuenta de que como poder legitimar y dar voz a esa historia que es la microhistoria, de lo cotidiano, de los vínculos, de los afectos, cuidados. Y yo siento que las mujeres lo recepcionan de una muy buena llegada, porque básicamente es como poder darle legitimidad y voz a aquello que se ve como poco importante. Incluso lo conversábamos con Lanto, de que cuando comenzamos el taller, las mujeres parten diciendo como, esto tiene que servir, tiene que quedar guardado en alguna parte, como que nuestra voz tiene que ser tomada, registrada, como que hay una necesidad de que esto que vamos a contar quede como un legado para otros u otras. Y eso es siempre como que parte en los inicios del taller, como esta necesidad de lo que va a surgir del taller pueda ser guardado para otros y otras. Y ahora que estamos hablando del taller, vamos a repetir hasta el nombre del taller para que la gente lo pueda también ir asociando. He vivido la historia. ¿Cuál es el objetivo o parte, o algo? Tiene varios objetivos, me imagino, pero si nos pueden comunicar o transmitir el objetivo de este taller, el sentido del taller. Sí, bueno, primero quiero decir que este es un taller online, que también yo doy uno presencial, que esta vez se llama Mi vida a través de la historia, pero que en otras ocasiones se ha llamado Vivido la historia. Yeah. Pero hay uno online y uno presencial. Y con Carla, en el online generamos como una mixtura de saberes, y es ahí donde en el online llegamos a trabajos más corporales. ¿Sí? Que es lo que aporta Carla, y metodologías participativas, y eso ha sido súper importante, generar esa colaboración de experiencias. Bueno, y el objetivo de esta actividad es estimular a las participantes a recordar sus experiencias de vida, pero en el contexto de la historia de nuestro país. Abordamos la historia del siglo XX en adelante, pensando en que las mujeres que participan, que hoy tienen 65 años o más en la convocatoria, aunque a veces llegan un poquito menores, nacieron como el año 50, así promedio, un poquito antes, después. Entonces sus madres son de la primera mitad del siglo XX. Entonces ellas ya tienen esos recuerdos del Chile de sus mamás, de ese Chile y de la experiencia de ser mujer de sus mamás. Entonces es el recorrido histórico hasta el presente. Perfecto. Y la historia, en el fondo, es un contexto para gatillar recuerdos personales y recuerdos de la historia de las propias mujeres. Porque si uno como que les pide a cualquier persona, habla de tu vida, como en el vacío, es muy difícil. Como... la historia le da como un marco, que además la historia de vida de las mujeres está marcada por procesos colectivos, o sea, como marcó la dictadura, por ejemplo, a todas las mujeres en términos de un repliegue a lo privado. O sea, ahí, sea cual sea la experiencia política de su familia o su postura, todas es un quiebre vital. Bueno, entonces hacemos este recorrido para que ellas puedan recordar sus experiencias de vida, relevando, como decía Carla, lo microhistórico, lo cotidiano, los vínculos, la sexualidad, el cuerpo, la maternidad, el envejecimiento, propiciar el diálogo, que se escuchen unas con otras, que sientan que sus experiencias son más o menos similares, que no son tan diferentes una de otra. En ese sentido también comprenderse y leer la propia historia como que cada uno es parte de una generación, que mis limitaciones son también las limitaciones de una generación de mujeres, que es una generación súper bisagra o como puente, que vivió muchas transformaciones, que sus madres, o sea, era muy patriarcal el Chile de las madres y la historia que les tocó vivir a las madres de estas mujeres, y cómo su hija o nieta es otra cosa. O sea, hoy día se están cuestionando si son mujeres o cuál es la identidad de género. Y, por último, valorar y reconocer las
propias conquistas, aprendizajes, logros a lo largo de la vida y que son como la potencia de esta generación de mujeres. Empoderamiento en el fondo individual y colectivo de estas mujeres. Y en ese sentido, la posibilidad de que sea online permite que se encuentren mujeres de distintos territorios, de distintos contextos, distintos sentidos de pertenencia, lugares, geografía, que van a traer esa geografía, esos lugares, esos olores, a compartirse en el relato que se va construyendo entre todas. Y entonces la diversidad está muy presente en los talleres online, y esa misma diversidad, como se va tejiendo desde el inicio, desde sus madres, sus padres, después cuando era su infancia, así hasta hoy, va dando como un encuadre de, yo no diría de respeto, que incluso sí hay mucho respeto a la diversidad de historias que se encuentran y posturas, ¿verdad? Y enfoques, pero sino de poder entender el relato y la experiencia de la otra y las posturas que pueden tener las otras compañeras, en tanto conozco tu recorrido, tu marco. Y eso es muy bonito, porque la capacidad de valorarse, legitimarse entre ellas es muy relevante en el taller. En sus diferencias. Sí. Porque al abordarlo desde la historia de vida, entiendo de dónde habla la otra persona y por qué piensa lo que piensa. Sí. Interesante eso, porque estaba pensando, entendiendo que las biografías son individuales, ¿verdad? Y ustedes hablan o plantean que desde lo individual también puede llegar a lo colectivo. Justamente lo que estaban planteando, cuando yo logro conocer la historia de la otra persona, el trayecto de la otra persona, puedo entender, voy a ser súper así concreto, su conducta, su comportamiento, lo que dijo. Puedo no estar de acuerdo, que es otra cosa, pero puedo llegar a tener probablemente un nivel de entendimiento importante. Yo les quería hacer una pregunta en eso, entendiendo que las biografías son individuales, entendiendo que hay diversidad, lo cual es súper valioso, dándonos cuenta que el online también permite esta diversidad. Hay, no sé si la palabra es temas o áreas o conceptos comunes que ustedes han identificado de mujeres mayores en estos talleres. O sea, el primero, que yo creo que en las primeras sesiones comienzan a compartir, que es gratificante, es salir de la soledad y poder como compartir con otras sus propias historias y sentir que son parte de una generación, que han vivido temas parecidos, que podemos compartir ahora, pero esta sensación de tener con quién compartir y conversar es súper relevante en tanto mujeres mayores. Es un tema súper presente, sí. El tema de la soledad. El tema de la soledad y poder compartir y ser escuchadas, tener tiempo, claro, porque hay mucha necesidad de ser escuchadas. ¿Hay otros temas que hayan, o áreas que hayan identificado? Sí, mira, pregunto esto porque pueden haber personas mayores, mujeres, ¿cierto?, escuchándonos, que se vean también reflejadas en esto que estamos conversando. Entonces, por eso me entraba la duda. Bueno, temas que aparecen a menudo es la maternidad, la sexualidad, sobre todo, bueno, en distintas etapas de la vida, pero sobre todo en el envejecimiento, cuando pareciera que la sexualidad no, como que se anula, desaparece para las mujeres mayores, sobre todo para las mujeres. Los cuidados, que finalmente en una sociedad donde hay tan poca corresponsabilidad, a las mujeres les ha tocado hacerlas todas con el cuidado, lo profesional, todo. Y que eso no se valore es muy dañino para la autoestima. Entonces, el que se recoja en el taller, que estas experiencias cotidianas y esta entrega vital es importante y es parte de la historia. Y siento que cuando uno dice es parte de la historia, es como importante, como que la historia tiene un peso así como simbólico de que es algo importante, y tú eres parte de la historia, le dice a alguien y se siente como importante, como si lo mío podría salir en un libro, ¿sabes? Claro. Y bueno, ¿qué otros temas? Yo creo que otro tema que surge es esta idea de son como una generación de los primeros que logran ir a la universidad, logran salir de la casa y tener trabajo y tener remuneración, las primeras que logran separarse
si después deciden separarse, que no se llamaba separarse, estaba Como divorciarse, pero con una dirección falsa, no sé cómo era así Sí. como bien enredado. un resquicio legal ahí. Sí. Claro, la nulidad. Nulidad. Claro. Y entonces la identidad de varias de las compañeras es a partir de cuán importante fue mi oficio, mi trabajo, la posibilidad de tener recursos por mí misma, y eso está cruzado en sus identidades, como la importancia de autovalerse económicamente. Creo que es súper relevante en su relato. Hay algunas que decían como que su lema era sí, se puede, así como ir logrando ir teniendo logros. Como... Es que vidas súper luchadas también, po. Ujú. las de Imagino. esta generación, que es la generación de nuestras mamás, vendría siendo con Carla. Y también ahí nosotras cuando planificamos el taller, también aparecen como Lo de ustedes. Claro, porque Claro. nosotras vivimos eso también, pero con nuestras mamás. Así es. Y hay una mirada como son esta generación bisagra que le decimos, como entre la tradición y la modernidad actual. Es muy bonito su relato porque ellas también dan cuenta de cómo han tenido que ser flexibles, adaptables para enfrentar los cambios de la sociedad, tanto en las tecnologías. Entonces, por ejemplo, relevaban y hablaban del paseo humada cuando estaban el oficio de aquellos que remendaban las panties. Sí. Desde esa época a hoy TikTok y toda la inteligencia artificial y cómo ellas van tratando como de ir sorteando las nuevas tecnologías y los nuevos cambios de la sociedad. Entonces, eso también es un tema que aparece recurrentemente como no como tema, pero ellas se van dando cuenta de lo flexible, las fortalezas que han tenido que ir desarrollando para ir acorde con estos cambios. Según entendí lo que comentaron, esto se da en varias sesiones, ¿no? Como Sí, ¿cuántas dura sesiones? 3 meses. 3 meses. Entonces realmente se genera un proceso, Muy que es la profundo, idea claro. del taller. ¿Y 3 meses con una frecuencia semanal? Una vez a la Ya. semana. Una sesión de 2 horas. Y empezamos el taller hablando de los antepasadas, en realidad, poniendo el foco en las antepasadas, familia, feminidad y masculinidad en el Chile de la primera mitad del siglo XX. O sea, haciéndolas recordar la familia de origen, Claro. cómo era su mamá, su papá, también hay mujeres que no quieren recordar a sus madres y que quieren recordar a otras figuras Ujú. femeninas de cuidado. Ujú, ujú. Y cómo importante. vivían y cómo... y terminamos con, bueno, pasamos por la infancia, en los años 50, 60, lo situamos más o menos, y cómo era ser niña en esa época. La adolescencia y juventud, que les tocó en los años 60, 70, Claro. que casi todas ahí en llamas así, porque yo también escucho a mi mamá y creo que fue una época, pero entretenidísima, que se fue poniendo pelúa, perdón la expresión, Claro. ya entrado los 70. Exacto. La dictadura, como decía, que a todas las atraviesa de alguna manera, un quiebre vital independiente de cualquier postura política. Los años 80 con la transformación ahí los años 80 están bien marcados por el mercado, por cómo el neoliberalismo se instala y empieza a calar en todas partes la cultura, la publicidad y la mujer como un foco muy importante de un blanco del mercado. Pasamos después por la década de reconstrucción democrática, los 90, después como esta diversidad cultural y muchos movimientos sociales y nuevas identidades que empiezan a abrirse desde el 2005, el feminismo ahí como que empieza a ser mucho más visible, y terminamos con sesiones que tienen que ver con envejecer siendo mujer en Chile. Súper interesante. Hay todo un trayecto ahí de una etapa de varias etapas del curso de vida finalmente. Y haciendo el cruce con la historia. Claro. Súper.
Súper interesante. Vamos a profundizar en el segundo bloque respecto a lo mejor de algunos temas en particular. También después dejar algunas, como decimos, algunas coordenadas para que las personas que las estén escuchando y quieran participar se puedan contactar con usted. Y vamos a ir a nuestra primera pausa musical, muy ad hoc a lo que estamos conversando, y vamos a escuchar a Anita Tijoux con Antipatriarca. Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran alada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, como quiero y donde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. O intelectual, yo puedo ser protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer libre se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Estamos presentando Resonar con Vínculos, un espacio de diálogo inclusivo y enriquecedor que celebra la diversidad de voces y perspectivas de las personas mayores en relación con el envejecimiento. Estamos de regreso en Resonar con Vínculos. Estamos conversando con Carla y con Antonella sobre el taller He vivido la historia. Nos han ido contando, bueno, primero cómo ellas personalmente llegaron a esta iniciativa, a plantearse cierto este espacio, y luego nos han ido contando cómo se ha ido desarrollando algunas, diría yo, como experiencias que han podido rescatar de aquello. Y justamente en esa línea les queríamos preguntar qué tipo de aprendizaje o reflexiones ustedes han podido identificar de las mujeres mayores en esta línea. Algo ya nos mencionaban, pero quizás como reflexiones. Yo tenía una pregunta, si me imagino yo que deben cuestionar, alguna vez se pueden cuestionar cómo vivieron, podría ser una posibilidad, ¿por qué me tocó vivir esto? ¿O por qué se día esto? Como autocríticas, eventualmente también ver posibilidades como de, ok, veo esto y me libero también de esto y quiero seguir en otra línea. Un poco, si nos pueden contar de aquello. Yo creo que hay una de las sesiones que fue muy relevante para ellas, pero sobre todo para nosotras, y en ese sentido es como cuán también podemos aprender las otras generaciones de las experiencias de las adultas mayores o de las mujeres mayores, es el tema de las crisis.
empezamos a observar que todas en algún momento habían vivenciado un momento como de crisis, un antes y un después en sus vidas. Entonces lo tematizamos y lo pusimos como lo devolvimos. Leímos un pequeño relato de la Pema Chodron, una budista que tiene un libro que se llama Cuando todo se derrumba. Y leímos ese extracto y a partir de eso abrimos el tema de conversación sobre las crisis en la vida. Y lo relevante de ahí es cuán hábiles fueron todas estas mujeres de cualquier modo de poder reconstituirse, de volver a retomar y reelaborar su vida, de poder darle una vuelta a sus experiencias vitales. Y ese aprendizaje de cómo lo habían hecho y cómo lo están haciendo algunas en ese contexto, porque había algunas que estaban como jubilándose, que es un momento crítico en la historia vital de cada uno y de cada una, también estaban en ese proceso. Entonces, unos lo habían vivido hace mucho tiempo atrás, otros lo estaban viviendo en este momento, y fue un tema relevante el poder conversar y darle espacio a esos momentos de crisis vitales. Okay. Como fue central, y para nosotras fue súper relevante poder escuchar lo poderoso que son esas experiencias y cómo nos enseñaban a nosotras, finalmente, por escucharlas. Creo que eso es algo que podemos como extraer. Estamos hablando de crisis de cualquier naturaleza. Crisis de cualquier naturaleza. Crisis de que me echaron del trabajo, crisis de que me separé, crisis de que me cambié de una ciudad a otra, crisis vitales. Fallecimientos también de, por ejemplo, los papás o mamás de esas mujeres también. ¿No parece tanto? No aparecieron tanto, ya. Fíjate, los fallecimientos. Ya. Aparecieron más como sus propios relatos, como... En el presencial sí aparecieron, y ya. El cuidado de las mujeres, de otras personas más mayores, es un tema. También es algo muy, muy... mucho. Pero en este caso lo ponían en cuestión, porque habían algunas mujeres que decían, que reclamaban, decían, pero ¿por qué asocian que las adultas mayores, las mujeres mayores, tenemos que estar cuidando a los niños y niñas si tenemos tanto por hacer? Y entonces, y entonces otras decían, no, yo quiero solo disfrutar con mis nietos, no quiero estar al cuidado ni educarlos. Entonces se ponía, también se tematizaba el tema de los cuidados, no como una obligación, que para algunas sí lo era, pero para otras era cómo lo tematizo y lo pongo en fluidez, digamos, cómo lo puedo tensionar. Eso también era un tema relevante que salía. Sí, respecto a las crisis que decía Carla, crisis como identitarias, incluso, o sea, y lo bonito que nos pareció que era muy útil para, y como aprender de ellas, que casi todas, cuando les viene alguna crisis vital en la que la vida les saca algo que era fundamental, constitutivo de la identidad, ahí soltar y desplegar otra arista, otra dimensión que yo no había sentido muy propia, y que ahí estaba yo realmente, como quién soy yo, que me hace vibrar, que... otra cosa que vimos es que les cuesta, por ejemplo, reconocer el machismo cuando vamos más atrás en la historia, cuando en la sociedad no se tematizaba. Por ejemplo, en los años 60, bueno, que toda una etapa muy expansiva, donde las mujeres estaban estudiando en la universidad con un rollo político súper marcado, o con una onda juvenil, estamos pensando en desde la nueva ola, los Beatles, la pastilla anticonceptiva también, claro. Como el dominio de tu propio cuerpo en ese sentido. Sí. Claro. Y sin embargo, ahí también estaba muy fuerte el machismo en otros aspectos, o en la misma pareja, o en los compañeros de partido, pero les cuesta verlo retrospectivamente. Y eso, a mi juicio, tiene que ver con que la memoria, si bien cambia desde mi presente, cuando yo recuerdo hacia atrás, igual está anclada en su tiempo, en el que ocurrió. De alguna manera cuesta más, y sí, pero sí lo ven. Pero es como que hay que explicitarlo más. Se naturalizaba mucho más
¿o no? Sí, Claro. totalmente. Sí. Claro. Sí. Y hay otro tema que es muy curioso porque empieza a salir como hacia el final del taller, después de estos 3 meses, que fue el tema de la sexualidad, y empieza a aparecer como... bueno, como les contaba, hay diversidad de mujeres, entonces hay mujeres que son mucho más experimentadas y más libres en sus propuestas y experiencias vitales con la sexualidad, y otras no. Pero en especial esta sensación, este comentario de decir, no porque seamos viejas, no vamos a tener sexualidad y no podemos explorar. Y aparece como también un reclamo de no existen espacios para que las mujeres mayores, de mayor edad, nos vayamos a divertir y quizás conocer otros hombres. Claro. Como, entonces decían algunas como ¿cuáles son esos espacios que los jóvenes tienen, la gente de 40, 50 años tiene, pero dónde están los lugares de diversión y esparcimiento para las mujeres mayores? De 70, de 80. De 70, ¿por qué no? 80. Podemos atrevernos a decir que no hay, probablemente. Claro. O muy poco. Hay pocos. O sea, Sí. muy pocos, quizás, O más ¿no? clubes. Entonces ellas personas reclaman, mayores. porque porque reclamaban un poco esta idea de la identidad de ser mujer mayor. No es la mujer mayor abuelita, Claro. abuelita que está tejiendo. Exacto. Y el reclamo un poco que aparece ahí es, hay una de las sesiones que trabajamos con el cuerpo, donde les hacemos un esquema corporal, donde estamos trabajando ya el momento del envejecimiento, sus dolencias y sus fortalezas y sus lugares de comodidad y placer en el cuerpo. Entonces hacemos como un trabajo vivencial con un dibujo, y a partir de eso les hacemos la pregunta de qué son capaces hoy. Y a partir de esa pregunta, explosión, porque es Imagino. Energía pura, Sí. así como. energía pura. Somos Claro. adultas que somos capaces de todo. Es como y apareció bastante que habían aprendido de ahora de mayor a poner límites, y que era como un saber de ser adulta. Mira. El ser capaces de poner límites, de cuidar, pero con cierto límite, y de cuidarse. Y apareció mucho el escucharse, el respetarse, el poner límite, como ir al propio tiempo, y mucho también de que eran capaces de todo, de subir cerro, como de mucha vitalidad finalmente. Entonces, un poco lo traigo para decir, en contraposición de esta idea de la mujer mayor, abuelita tejiendo, cuidando a nietos. Exacto. Ya. Estoy curiosa, ¿cómo logran integrarse estas mujeres en estos talleres? ¿Cómo se suman? ¿Cómo es la convocatoria y cómo llegan también las mujeres? Por ahí escuché al principio que hablaban como de los criterios que tienen entre la edad. ¿Qué más? Sí, las convocatorias las hemos hecho a través de Instagram, Ya. de nuestro Instagram. Pasemos el dato al tiro del Es Instagram. público, ¿no? Es Sí, abierto. sí. Sí. Es @ Sí, dale. historia _para_la_vida. Historia para la vida, Historia para la separado vida. por guiones Ok. bajos. Por guiones bajos. Sí. Lo podemos repetir después Sí. al final. Ya, súper. Convocan por ahí. Convocamos por ahí. Convocamos también por los Instagram privados de cada una. Ya. Se va difundiendo. Se va difundiendo, y la idea es que estas mujeres que pasan por un taller puedan convocar a otras mujeres, y así también como bola de nieve. ¿Mayores de 65 años las mujeres? Sí, esa es la edad que ponemos, porque igual casi siempre quieren participar algunas que son un poco menores, pero si ya llegan de 50 Claro. y tanto, ya es otra generación. Es otra Es otra generación. Sí. Claro. Y intencionamos que sea para regiones, y aquí hacemos un llamado a las mujeres en las Bien. regiones, Muy bien. porque en Santiago pueden encontrar talleres, y lo más probable es que van a querer hacer talleres presenciales. Pero aquellas que viven en regiones, es la oportunidad de tener un espacio para ustedes, compartir con otras mujeres de la propia generación, compartir los placeres y los dolores de su Así es. historia. Y también nos pueden encontrar en hevividolahistoria@gmail.com. Nos pueden escribir a nuestro mail, haciendo todas las preguntas y dudas que tengan. Súper. Perfecto. Yo las estaba escuchando y quería hacer dos
reflexiones. Entre reflexión recuerdo una cosa así. No sé si les ha pasado que de repente uno está en una junta de amigos, amigas, incluso está en una reunión y dice, ya, supongamos el terremoto del 2010, que es un evento de la historia. Uno dice, sí, el terremoto fue tantos grados, como que hay elementos comunes, y uno rápidamente empieza a contar en qué estaba uno para el terremoto. Sí, yo estaba en tal lado, qué sé yo. Y claro, eso, quiero hacer ese ejemplo como de algo que es colectivo y que es parte de la historia, o te puede llevar a esa individualidad, y efectivamente en el contar esa historia individual pueden haber patrones comunes, conductas comunes que reconozco también diferentes, y cuestiones del tipo como, no soy el único que le tengo terror por ejemplo, a los terremotos, no estoy solo en esto, como también eso probablemente va influyendo en la dinámica. Y yo estaba pensando, me acordé en realidad, no sé si viene tan al caso, pero tengo la imagen así patente. Me acuerdo cuando la presidenta Bachelet salió presidenta, que fue la primera presidenta de mujer en Chile, y me acuerdo la cantidad de mujeres que había en la Plaza de la Constitución, mayores, había muchas mujeres mayores con la banda presidencial puesta. Como probablemente también esa historia que es común del país toca las historias de esas mujeres, en términos de saber que, por ejemplo, las mujeres pueden llegar a liderar un país. Antes impensado, en otros años, producto, ¿cierto?, de justamente lo que mencionamos, qué sé yo, el machismo, el patriarcado, como también eso abrió posibilidades de, si bien han existido mujeres en la política, pero los espacios sabemos que son súper difíciles, pero se ha ido avanzando en eso. Entonces creo que también en el reconocimiento de esa historia colectiva, llevándome a la individualidad, puede permitir que yo haga esas reflexiones y esos cambios que eventualmente, a lo mejor muchas personas se inspiraron, mujeres, estoy pensando cuando vieron a la presidenta decir, yo también puedo ir a candidata, no sé, a la junta de vecinos, puedo ser candidato a presidenta del club de adulta mayor, puede ser algo de eso, ¿no? Totalmente. De hecho, tenemos el año 2005 en la programación de nuestras sesiones como un hito como un momento de inflexión en que termina una etapa, los años 90 en el fondo, termina 2005. Mira que sí. Y coincide con que Michelle Bachelet triunfa el año 2005 y asume el 2006. Y claro, es un punto de inflexión para las mujeres, por supuesto. Sin duda. Y de ahí empiezan a ocurrir otras cosas. El movimiento feminista toma fuerza, se empiezan a... como que el feminismo empieza a permear más el sentido común y de ahí en adelante. Y respecto a esto que tú dices como de reconocer patrones comunes en las historias, eso es súper relevante, porque justamente permite no juzgarse tanto, porque yo no pude romper con tal cosa, con tal patrón, con tal dificultad, porque era muy fuerte. Yo lo veo en las otras mujeres que están ahí, porque igual son mujeres de su época, crecieron, vivieron, les tocó un contexto que era muy adverso. Entonces, el verse eso también en las otras ayuda a valorarse y a no ver con tanto juicio la propia vida y las propias limitaciones. Y también, algo que intencionamos con Carla en el taller, es llevar a las mujeres a reconocer lo que sí hicieron. No pude estudiar, muchas en ese tiempo sí, y fueron las primeras que estudiaron, qué sé yo, de su familia, pero no pude estudiar. Bueno, pero ¿qué hiciste en tu vida? Crié a 4 hijos, hijas, y son todos profesionales. Bueno, eso es importante. Claro. Rompiste con un patrón. O sea, el aporte, por si lo simplificamos, porque no es solo eso, pero es como ese el aporte al país, de alguna manera, ¿verdad? Totalmente. Claro. Totalmente, porque además esas historias invisibles sostienen las otras historias. O sea, no hay posibilidad de que el país funcione, de que la sociedad funcione sin esta base que aportan las mujeres en este rol tradicional, digamos. Bueno, de y hecho, que seguimos asumiendo. De hecho, no me acuerdo el dato, no voy a mentir, no lo voy a tirar al voleo porque no me acuerdo, pero ahora que la temática de los cuidados está mucho más visibilizada, se ha calculado incluso cuál es el impacto de los cuidados en el Producto Interno Bruto del país. O sea, cómo las mujeres que cuidan permiten que otras personas salgan a trabajar, y eso genera movimiento económico. O sea, en esa invisibilización de esa mujer que está cuidando, que es un poco lo que ustedes también planteaban, que ellas referían. Eso tiene un impacto en la economía. Absolutamente. Sí, yo quisiera traer otro aspecto que es
salió en la evaluación que ellas hacen al final del taller y del proceso, de los últimos después de los 3 meses. Y fue muy gracioso porque lo que una y otra hablaron como de como soltar los prejuicios y desmontar esos prejuicios por el edadismo que hay en torno a las mujeres mayores. Como decir, pucha, yo pensé que en este taller, o que las mujeres solo íbamos a hablar de cuidado de los nietos, Claro. de enfermedades, así que, y de puras penurias. Y entonces varias mujeres habían como deconstruido los propios prejuicios que tenían de que nos vamos a juntar con otras mujeres mayores y va a ser pero lo más aburrido del mundo, Como un lamento como un generalizado. lamento generalizado, y las viejas puro hablamos de enfermedades, y eso fue genial, como que ellas mismas pudieran como deconstruir, desmontar, darse la posibilidad de darse cuenta de que no es así, que tenían muchos temas para conversar y que nunca se hablaron de las enfermedades. Sí nos acompañamos en las enfermedades, porque efectivamente algunas faltaban por ir al médico, etcétera, pero no era un lamento, sino era un acompañarse en esos momentos. Muy bien. Nos vamos acercando al final del capítulo de hoy. Nos quedan ahí todavía unos 5 minutitos. Nos gustaría poder brindarle ese espacio. Había ahí que no quede en el tintero esa experiencia de un cierre que hicieron en un taller, que querían contar ahí que había ocurrido algo importante. ¿Sí? Sí, que estos 3 meses de proceso, por eso decimos que un proceso es un viaje donde vamos pasando por todos los momentos históricos de la vida de cada mujer a la luz de la historia de Chile, termina en un cierre que le llamamos como producto creativo o una síntesis creativa, donde a través de una experiencia vivencial creamos, y en este caso creamos un árbol. Cada una tuvo que hacer un árbol, pintarlo, dibujarlo, y en ese árbol hacer la síntesis del proceso, donde las raíces eran sus historias de la niñez, sus ancestros, sus ancestras, sus linajes, su lugar de nacimiento, su tronco era el presente, era cómo estaba ella en tanto hoy, La identidad de ella, sus características, cómo eran sus cualidades personales, y sus ramas eran sus frutos, sus proyectos, también. su descendencia, sus hijos e hijas si es que tuvo, Su trascendencia. tal cual, su trascendencia, sus libros publicados, todo una lo que doctora cada en matemáticas, sí, totalmente. sí. Y no Maravilloso. quedaba ahí, sino que es como, ¿y qué esto que yo estoy creando de mí misma? La pregunta es, ¿para dónde quiere seguir creciendo este árbol? Un poco la pregunta es, ¿para dónde como mujeres queremos seguir explorando la vida que nos queda? Mira. Porque la historia no Importante termina aquí, que eso es otro prejuicio Eso. hacia las personas mayores. O sea, Claro. como, no, a ti no te queda mucho, pues está ahí así Ajá. como ya miremos para atrás, pero no, pues aquí la Claro. historia sigue, hay un Como mal que se acaba concepto de la el proyecto historia. de ahí. vida. Claro. Entonces el taller termina con un Buenísimo. producto que entre todas, y la idea es que entre todas puedan compartirse esos productos y hacer como una presentación de esa síntesis creativa. Mira qué bien. Me gusta la metáfora del árbol, porque además ese árbol arroja ciertas semillas que pueden hacer crecer Claro, otros árboles. Entonces claro. ahí hay como continuidad. Independiente de que ese árbol a lo mejor ya no va a estar, generó otros eventualmente. Ajá. Entonces, Y la idea de que somos un bosque. claro, no soy un árbol guachito Sí. por ahí. solo. Nosotras, en este colectivo que nos hemos encontrado durante sesión tras sesión, semana tras semana, hemos generado un bosque de resiliencia, de fraternidad, de amistad. Después ellas siguieron compartiendo Eso iba a preguntar, recetas, me imagino. Claro. eventos culturales, y cuanta cosa se les ocurría, han seguido compartiendo, y ha sido muy rico que ellas mismas tomaron la conversación al cierre del taller. Mira qué bien. Maravilloso. Y esas semillas también, como dice Juan Carlos, también las tomamos las otras generaciones. ¿Cuánto nos han entregado a nosotras, las mujeres de generaciones más jóvenes? Exactamente. Agradecer también eso, ¿no? Como que uno, una suerte así de agradecimiento. Yo siempre, cuando de repente me toca estar con personas mayores en actividad y todo, yo digo que hay que agradecer, porque en el fondo, si Chile es lo que es hoy, estamos bien, tenemos nuestros problemas como muchos países, pero en general estamos bien, es gracias a las personas que han estado antes que nosotros. Eso hay que valorarlo y hay que reconocerlo, y muchas veces, justamente, particularmente hablando de mujeres, están todavía muy invisibilizadas respecto de los roles que cumplieron y siguen cumpliendo para que efectivamente el país llegue a ser lo que es hoy. Entonces yo creo que hay un reconocimiento explícito que hay que hacer en esos espacios, y entiendo que esta iniciativa tiene que ver con también recoger eso.
¿no? No quiero que terminemos sin que recordemos dónde las encuentran, Las dónde redes. las contactan. Así es que El taller se llama He vivido la historia. Ujú. Y pueden escribirnos al mail hevividolahistoria@gmail.com o buscarnos en Instagram. sí, En el Instagram, @historia_para_la_vida. Historia para la vida, cada palabra separada por un guión bajo. Ujú. y si ustedes las buscan Perfecto. por sus nombres también, como decimos nosotros en el buscador amigo, si ponen ahí, ¿cierto? Carla Serpa o Antonella, Sus Totalmente. perfiles, Llegan. ¿son públicos? Son Son públicos. públicos. Las van a Antonella encontrar Cayosi, Carla Serpa, nos encuentran en Instagram y ahí también tenemos de todo. Súper. Toda la, Toda la información está en los Instagram de cada una también. Súper. Perfecto. Yo creo que tenemos que apoyar la invitación a que las Sí. personas que estén interesadas, mujeres mayores de 65 años con un pequeño ranguito 64 por ahí, etcétera, para que sean de la 60 misma igual. para que sean de la misma generación, claro. que estén interesadas en encontrar un espacio justamente como de encuentro de construcción conjunta. Esta puede ser una bonita iniciativa de contactar con la propia historia y también con esa historia colectiva que es tan importante. Y yo solo quiero agregar algo pequeño para aquellas mujeres que están en regiones y se quieren conectar, Eso. o de la región metropolitana también, que no tengan miedo a la plataforma que vamos a usar, que es Zoom, porque le hacemos una inducción, especialmente yo las llamo por teléfono previamente, obviamente, ya. y una a una les vamos acompañando para que sepan entrar a la plataforma, y eso también es parte del taller, que después quedan como con ese aprendizaje de cómo entrar y salir de reuniones en Zoom. Muy bien. Que ahí se derriba otro mito también. Otro mito. Otro A mito, propósito sí, de las del uso de tecnologías. tecnología. Súper acompañada. Nos aseguramos Muy de que bien. todas puedan entrar Excelente. en todas las sesiones. Bueno, la invitación queda más que hecha. Taller He vivido la historia. Agradecemos a Carla, Antonella por su tiempo, como Muchas decimos acá, gracias. su generosidad por venir a compartir nuestra experiencia. Y ya llegó la hora de despedirnos, Pau. Como siempre se nos hizo Se tan nos hace corto. tan breve el espacio. Recordar siempre que este programa se hace en alianza entre la Universidad Central de Chile y el Servicio Nacional del Adulto Mayor, y nos vamos a despedir con música también. Y ¿Con cuál nos vamos? Nos vamos Ahora. a ir, pero antes de decirle con cuál, decirles a todas y a todos que los esperamos el próximo jueves, Así es. que nos veamos, nos encontremos, así es que hasta la próxima semana. Y nos vamos con Soy Yo, de Bomba Estéreo. Que estén Nos muy bien. vemos. Me caí, me paré, caminé, me subí, me fui contra la corriente y también me perdí. Fracasé, me encontré, lo viví y aprendí. Cuando te pegas fuerte, más profundo es el beat, sí. Sigo bailando y escribiendo mis letras. Sigo cantando con las puertas abiertas, atravesando por todas estas tierras. Y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. No te preocupes si no te aprueban. Cuando te critiquen, tú solo di: soy yo. Soy yo. Soy yo. Soy yo. Sigo caminando, sigo riendo. Hago lo que quiera, moro en el intento. A nadie le importa lo que estoy haciendo. Lo único que importa es lo que está por dentro. A mí me gusta estar en la arena, bañarme en el mar sin razón, sin problema. Estoy sentada sin hacer nada, mirando de lejos y estar relajada. No te preocupes si no te aprueban. Cuando te critiquen, tú solo di: soy yo. Soy yo. Soy yo. Soy así, soy así, relajada. Y tú ni me conoces a mí, bien relajada. Soy así, soy así, soy así, relajada. Y tú ni me conoces a mí, you know what I mean, you know what I mean. Sí, papá. Que no te preocupes si no te aprueban. Cuando te critiquen, tú solo di: soy yo. Soy yo. Soy yo. Soy yo.
En Radio U